Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Hoy vamos a tratar el tema en relación a lo electoral de la virreina va desnuda. Esto es una modalidad que yo empleo, no es metáfora, sino es algo que llamo renarración, que trata sobre volver a contar historias, cuentos, mitos, lo que venga al caso, pero que ya ante las circunstancias actuales, por ejemplo, no pierden su perentoriedad, su oportunidad, su acierto al poder darnos a entender lo que sucede, pero sí requieren algunas transformaciones en la narración y sobre todo también transformaciones en la interpretación. Esto es muy interesante porque hay algunos cuentos que no pierden su vigencia sino lo transforman. Eso vendría siendo una renarración. Y porque un cuento es algo que en un allá y entonces, que puede ser acaso histórico, acaso imaginario, se nos muestra perentorio, oportuno para poder interpretar la realidad del aquí y ahora. Cuando en el allá y entonces encontramos algo interesante para el aquí y ahora, entonces tenemos un cuento que ha conservado su vigencia. Si eso lo tenemos, ese cuento lo tenemos que darle alguna transformación y un reacomodo, puede ser muy significativo, y es el caso. Y en este caso vamos a hablar de el traje nuevo del emperador, que tiene como una especie de lema: el rey va desnudo. En este caso hablaremos de la virreina, que sería la señora Gálvez, que está como candidata del PRIAN a la presidencia, porque evidentemente va desnuda de lo que debería ir vestida. Va desnuda de un perfil adecuado para ser candidata, de un programa de gobierno, también va desnuda, y va desnuda de la transparencia necesaria en relación a su currículum, especialmente en lo que se refiere a el aspecto empresarial, que lo mismo presenta como un gran imperio, que luego como inexistente cuando tiene que rendir cuentas, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de virreina? Porque siempre en la política de la derecha, en realidad los que se consideran mandatarios pues son mandantes, es decir, son los que reciben el mando de la oligarquía. Eso es un hecho, no ha cambiado nunca, ¿verdad? Y por lo tanto ellos a lo más que pueden aspirar es a ser ¿no? O vice de algo, porque los verdaderos jefes son los oligarcas. Y también, ¿por qué virreina? Porque se hablaría de un rey, pero de un rey no de una monarquía constitucional o algo así por el estilo, que también es como juntar el aceite y el agua, ¿no? Pero en fin, esto de la monarquía democrática y de que vengan personas con título nobiliario de lo más decadente de la decadente Europa, como es España, a darnos lecciones de democracia, es un verdadero oxímoron impresentable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hablaremos más bien de los reyes, como realmente fueron los reyes o son los reyes, que son antidemocráticos, que pues reinan según su leal saber y entender, y lo que se esperaba en esos cuentos: hoy ojalá que el rey sea bueno, y si es malo, qué malo, pero nos vamos a tener que aguantar, ¿no? Y pues de esos reyes, estos pseudopolíticos son los virreyes, que desgobiernan de por sí, pero y además no lo hacen a título propio. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que una persona así tiene un planteamiento que se ha repetido a lo largo de la historia. También el aspecto de la virreina es porque esto estaría relacionado
con los imperios fallidos de México y muy particularmente con el de Maximiliano. ¿Y qué tiene que ver Xóchitl Gálvez con Maximiliano? Pues si ya somos supuestamente un país independiente, supuestamente ya sería presidenta y además siendo mujer y válgame Dios. Pues no, todo eso son apariencias para despistar, porque en realidad la esencia se conserva, ¿no? Alguien que va a ser en realidad un virrey, que va a representar los intereses extranjeros y que por medio de una demagogia pues se va a volver real o supuestamente aceptable para una parte de la población. Lo que nosotros vemos básicamente, además hay que recordar que los conservadores no quieren cambiar, quieren conservar las cosas y quieren seguir haciendo lo mismo. Para ellos no hay historia, para ellos no hay evolución. Y lo hemos visto con intelectuales o pseudointelectuales, ¿no? Un intelectual español que últimamente decía muy indignado, pero ¿quién piensa que que en la historia hay evolución? ¿Cómo se atreven a decir que existe el progreso? Eso, digo, hace como que el año pasado, una cosa así. Y lo que pasa es que hay que verlo para creerlo. Ese tipo de aspectos también lo vamos a tratar, pero es ese el punto importante que nosotros tenemos en este sentido, que tiene que ver con la situación de un aspecto de no querer cambiar, de no querer mejorar, de no querer transformar nada, sino conservar todo como antes, ¿no? Y mientras más antes, mejor. Entonces, en ese sentido, ambos son, Maximiliano y esta señora, agentes de la oligarquía que por medio de un aparato de demagogia, pues lo único que quieren hacer es representar los intereses extranjeros, ¿no? Pero la demagogia de Maximiliano era otra, ¿no? Fue la demagogia de decir que era güero de ojos azules, que era príncipe, que válgame Dios, aprovechando los complejos de la leyenda negra del mexicano y de mucha gente que en aquellos tiempos existió. Fueron minoría, perdieron afortunadamente, etcétera, etcétera, pero existe todavía gente, y así fueran dos serían demasiados, y no son dos, son más, que en realidad se apantallan por ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, que en su momento pues venía un príncipe extranjero para si es que realmente prometían algo, querer mejorar la situación, pero en base a una desigualdad desde el momento en que había una situación de nobleza, extranjería, el tipo ni siquiera hablaba español, en fin, una serie de cosas por el estilo, ¿no? Pero eso era demagógico. Eso en su momento a una parte de la población, afortunadamente no a todos, halagaba para su daño a una parte del pueblo. Desafortunadamente sucedió. Y entonces eso era demagogia en ese momento, ¿no? Justamente cuando sobreviene el triunfo de la Reforma, pues entonces ya se prescinde de ese modelo y entonces lo que van a hacer es dominar a Porfirio Díaz, prácticamente alguien tan indígena como Benito Juárez, pero negando que lo es, para que se volviera en su agente que vendió el país al extranjero, ¿no? Esto es el problema de las transformaciones, bueno, pero de hecho así fue, pero esto ya cambió, digamos, el esquema demagógico, porque a partir de entonces dijeron, no, pues entonces ya no vamos a traer un extranjero güero, sino va a ser alguien que ellos sientan que es de aquí, que es de los suyos, que va a ser parte de ellos para acabar igual siendo un siervo de la oligarquía. El modelo actual es muy claro, ¿no? Podríamos mencionar cómo se manejó esto con Fox, porque se manejó con Calderón y con Peña Nieto, ¿no? Con Peña Nieto es la telenovela de Televisa y todo esto. Siempre hubo elementos de alguna manera de una demagogia muy bien armada, pero para hacer mucho mal. Y en este caso el problema es que la demagogia, creo que estuvo hasta bastante más mal armada, pero es eso, ¿no? Una supuesta persona que es mujer, que supuestamente tiene antecedentes indígenas, como prácticamente afortunadamente todos los tenemos en este país, que tiene como un pasado allí izquierdoso que afortunadamente superó y que luego se convierte
por su propio esfuerzo en empresaria. Rockefeller empezó su fortuna con 2 melones. Bueno, pues ella empezó vendiendo gelatinas. Bueno, todo este mito, ¿no? Precisamente de los elementos que acaso pudiera tener de verdad, que eso mejor no les carguen porque resulta peor, y que de alguna manera va a manejar exactamente lo mismo. A gente del extranjero que maneja, obviamente, a favor del país, a favor de los intereses del extranjero, recetada con una demagogia. Ahí tenemos esta situación, así se dio, y esto nos ha afectado. Ahora bien, de acuerdo con esto, ¿cuál sería el planteamiento de la renarración del cuento? Esto tendría que ver mucho con la situación de que, por ejemplo, en el cuento de El traje nuevo del emperador, los cortesanos no quieren decir la verdad, que la tela no existe, que por lo tanto se va a vestir con una tela que no existe, por lo tanto está desnudo, etcétera, etcétera, por no quedar mal con él. Pero aquí los cortesanos, hay que recordar que ella no es la jefa de nada, ella es un empleado como todos los demás de la oligarquía. Entonces, los cortesanos no son los cortesanos de ella. De hecho, esto ha tenido que ver mucho con la fractura que ha habido de la separación de Xóchitl en relación a la gente que debía haberla apoyado y todas estas cuestiones que están sucediendo. En realidad son los cortesanos de la oligarquía que entonces son los que se dedican a decir, sí, ella tiene esto, sí, ella tiene aquello, cuando la gente, cuando ve las cosas como son, y mucha gente lo está viendo como son, la mayoría de la gente lo está viendo como son, pues ve que no hay nada. Pero entonces igual estos cortesanos no obran para halagarla a ella, sino para cumplir con la oligarquía, que son los verdaderos reyes en este caso. Y entonces esta que sería, si acaso virreina, pues iría desnuda. Aprovecho a aclarar aquí un punto muy importante. Ya vámonos dejando de una vez por todas de este mito del imperio de Maximiliano. Maximiliano no fue emperador. Si acaso hubiera sido un virrey o regente del verdadero imperio, que hubiera sido el de Napoleón III de Francia. No hay por ningún lado cómo hablar de imperio, ¿sí? Realmente era un representante de ese imperio, no era él realmente ningún emperador. Y esto ha sido curioso, ¿no? Se impuso por una demagogia cruel en contra del pueblo, que desafortunadamente y de alguna proporción se dejó apantallar de esa manera, pero en un momento determinado, también intelectuales y tirios y troyanos a lo largo de la historia, pues nos hemos venido manejando con la situación de repetir el imperio, ¿no? No era ningún imperio, ¿no? Era, si bien le hubiera ido, y afortunadamente no fue nada, si acaso un virrey o algo por el estilo. En ese sentido, nosotros lo que estaríamos aquí viendo es que estos cortesanos están hablando de esta mentira, ¿no? Diciendo que hay algo que no hay. Muchos evidentemente pues son los clásicos chayoteros, pseudo o semi-intelectuales, ¿no? Que en un momento determinado nos podemos encontrar y que en realidad han incurrido en un pecado de lesa intelectualidad al afirmar algo tan evidentemente falso, algunos porque les conviene más directamente, porque se les paga más directamente, otros porque conservan como el estatus que tienen y están jugando a una locura verdaderamente indigna por lo que hemos dicho de la desnudez de la virreina, sin perfil, sin programa y ocultando, eso sí, ahí sí tapando, no desnudando, pues todo su truculento pasado empresarial, que yo en algún momento decía, bueno, pues lo total, la mujer no tiene el perfil, pero es empresaria, pero le escarbas y eso es un estercolero. Entonces, aquí nos encontramos con algo que es bastante grave, que tiene que ver, por un lado, con la situación
de que hay evidentemente una persistencia de la colonia. Así fuimos formados durante 300 años y una parte de la población aún bastante considerable, no mayoritaria, pero y no únicamente de clases medias, sino incluso también del pueblo, se tragan estos cuentos y eso es muy grave. Urge una situación de educación que rescate eso, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el despropósito de Maines, pero como no hay ningún mito ni una demagogia por allí, pues la intención de voto es muy baja. A mí me preocupa seriamente que haya una intención de voto, así sea superada por los números, el porcentaje que sea, por Claudia Sheinbaum. Se me hace muy grave que hubiera un veintitantos de intención de voto para esta señora cuando no tiene ni pies ni cabeza ni nada de nada semejante pseudo candidatura, ¿sí? Ella es la candidata, pero los candidatos son los que irán finalmente a votar por ella. Eso es sumamente grave, porque es el estilo en que a la gente se le antiformó en la colonia con toda esta situación de que es mentira, pero pues ellos son los que lo hacen, de que es injusticia, pero pues para qué nos quejamos y de cualquier manera no vamos a progresar, o incluso de una admiración de que aunque yo sea pobre y vaya a quedar igual, pero de cualquier manera yo tengo una extraña satisfacción egoica que ya explicaremos, de que ellos que son así como los bien chidos, los bien tranzas, pues esos son los que saben y yo los apoyo porque quiero ganar de acuerdo a cómo está realmente de alguna forma organizado el país. Esto es sumamente grave. Entonces, en este sentido, ¿no? Nosotros tenemos que plantear una situación en la cual debemos no solo denunciar esto, sino que ya iremos tratando en algún video sobre este tema que es importante, ¿no? Cuando hay un loco como Milei, un despropósito que lo tienen en la banca como Verástegui, verás que no, como Xochitl Gálvez y como toda esta cosa impresentable, es grave que haya alguien que lo apoye, ¿sí? En el caso de Milei la cosa fue patética y ya lo hemos tratado, ¿no? Pero aquí es que es muy grave que haya una parte de la población. No podemos decir así como, sí, así sí puede ser. No, es sumamente grave, porque el problema no es tener un antiperfil como Gálvez o un loco como Milei, sino que haya gente que de alguna manera pueda aceptar semejante ente político tan impresentable. Es muy grave, tenemos que tomar en cuenta eso y debemos de plantearnos en la necesidad de una educación, ¿sí? Que entre otras cosas nos pueda llevar a poder sacar ya o tirar o arrojar al basurero de la historia, bueno, todos estos despropósitos, todo este ser tan impresentable de la derecha, y algo muy importante sería poder en un momento determinado evitar lo que yo llamo el fantasma del poder. Esta gente está haciendo todas estas barbaridades porque al fin y al cabo que si algo sale mal lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Y ellos son impunes de hacer todo esto. Esta misma señora con todas sus irregularidades es impune si dice barbaridades de atacar a la tercera edad que no ha alcanzado a tener una casa, o impune de tener realmente en condiciones de irregularidad sus empresas, etcétera, una idea que ya es una impunidad más bien de tipo penal. Pero como ellos son impunes de una forma y otra, obran porque es lo que yo llamo el fantasma del poder. ¿Qué es el fantasma del poder? Cuando ellos estaban en el auge del neoliberalismo, podían hacer eso y todo lo que se les ocurría y de alguna manera les daba resultado. Ahora que ya no lo están, lo siguen haciendo. Y aunque pierdan, no tienen consecuencias porque además, entre otras cosas, además de la impunidad, hay todavía una base que contra todo sentido y en contra de sí misma le sigue votando. Eso
tenemos que eliminarlo. Ahorita que estamos sobrados, no es para un día, es para de aquí en adelante, todo el tiempo que sea necesario. Debemos siempre de estar sobrados para poder combatir esa impunidad y que ya no nos ataquen con este fantasma del poder, que es obrar cuando ya no tienen tanto poder como cuando lo tenían y ahora les falla, pero siguen saliendo igualmente impunes. No se vale. Esto se requiere de una profunda educación de esa base del pueblo que los haga salir por fin de la colonia, que les diga que están en el siglo XXI, los haga ver que están en el siglo XXI y los lleve de toda esta situación de una percepción falsa, simple y sencillamente a la realidad del siglo XXI. Les agradecemos el atender este video de Nepantla Tlatoani y los esperamos en el próximo. Muchas gracias.